Bienvenidos a Noches Oscuras. Antes que nada dadle like, suscribíos al canal y decirme en los comentarios desde qué lugar estáis viendo estas historias. Empezamos. Mi nombre es Esteban, y he pasado más de 20 años devorando asfalto, viendo cómo el mundo se reduce a las de luz de mis faros y al rugido constante de un motor diésel que parece latir al mismo ritmo que mi corazón. Para muchos, la carretera es solo un medio para llegar a un destino, pero para nosotros, los traileros, es una entidad viva. Una bestia negra que a veces decide mostrarte cosas que la mente humana no está preparada para procesar. Llevo en mis espaldas miles de kilómetros de soledad, cafeína barata y estaciones de servicio que huelen a aceite quemado y olvido. He visto de todo, o eso pensaba hasta aquella noche en las cumbres de Maltrata, un tramo que incluso los conductores más experimentados mencionan con un respeto que raya en el pavor. Dicen que las montañas allí tienen memoria y que el frío no viene del clima, sino de las almas que quedaron atrapadas entre sus desfiladeros. Eran las 3 de la mañana cuando la realidad empezó a desmoronarse. La neblina no era la típica bruma que se disipa con los limpiaparabrisas, era una masa blanca, densa y viscosa que parecía tener manos, envolviendo la cabina de mi Kenworth como si quisiera asfixiarnos a ambos. Llevaba 14 horas manejando sin descanso, con los ojos inyectados en sangre y una fatiga que se sentía como plomo en mis párpados. El café ya no era más que un líquido amargo que me revolvía el estómago sin despertarme los sentidos. Estaba cruzando la zona más peligrosa, donde el asfalto se retuerce como una serpiente herida sobre el abismo. Fue en la curva más cerrada, un lugar donde el vacío bosteza a centímetros de los neumáticos, donde la vi. Una mancha blanca, impoluta, destacando contra la negrura de los pinos y la opacidad de la niebla. Instintivamente, hundí el pedal del freno. El chirrido del metal y el aire de los frenos rompieron el silencio sepulcral de la montaña. Mi primera reacción fue el pánico, pensando que alguien había tenido un percance, pero cuando la figura se acercó, el miedo se transformó en una confusión aterradora. Era una mujer joven, vestida con un ajuar de novia que parecía haber sido arrancado de un sueño roto. El encaje estaba desgarrado en los bordes y el velo, empapado por una humedad que no parecía lluvia, se adhería a su rostro pálido como una mortaja. No dijo una sola palabra. Simplemente se acercó a la puerta del copiloto con una elegancia mecánica, casi irreal. Sin pensar en las leyes de la lógica o en el peligro que aquello representaba, quité el seguro. Ella subió. En el momento en que cerró la puerta, el habitáculo de la cabina se transformó. El termómetro digital, que marcaba una temperatura exterior aceptable, descendió de golpe hasta que mi aliento empezó a formar nubes de vapor frente a mis ojos. El calentador, que minutos antes escupía aire caliente, comenzó a emitir un soplido helado que me calaba los huesos, un frío que no era físico, sino espiritual. Ella no me miró. Su perfil era perfecto, pero carecía de la chispa de la vida, su piel tenía el tono de la cera y sus manos, cruzadas sobre el regazo, mostraban unos dedos largos y azulados por una hipotermia eterna. Solo levantó un brazo y señaló con un dedo trémulo hacia la oscuridad del camino que se extendía frente a nosotros. Manejé en un silencio absoluto durante lo que me parecieron 10 años, aunque el reloj apenas marcaba 10 minutos. El sonido del motor parecía amortiguado, como si estuviéramos viajando dentro de una burbuja de vacío. Intenté articular una pregunta, cualquier cosa para romper ese muro de hielo que nos separaba. ¿A dónde vas? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué haces aquí a estas horas? Pero las palabras se morían en mi garganta, asfixiadas por un aroma que empezó a llenar la cabina, un olor pesado a tierra mojada, a flores marchitas y a algo más profundo. Algo que solo se encuentra en el fondo de una fosa abierta. Cuando finalmente reuní el valor para girar la cabeza y forzar una conversación, el asiento del copiloto estaba vacío. El cinturón de seguridad, sin embargo, seguía abrochado, rodeando el aire. En el centro del asiento, un charco de agua oscura y lodosa se filtraba en la tapicería, dejando una mancha con la forma inconfundible de un cuerpo que ya no pertenecía a este mundo. El pánico me golpeó entonces con la fuerza de una colisión frontal. Aceleré sin control, deseando con cada fibra de mi ser que las luces de la próxima parada de descanso aparecieran como un faro de salvación.
Cuando por fin divisé el resplandor amarillento de una vieja fonda para traileros, estacioné el camión de cualquier manera y bajé tropezando, con el corazón martilleando contra mis costillas. Entré al lugar temblando, buscando el calor humano y la luz artificial. Allí estaban los veteranos, hombres que habían envejecido sobre 18 ruedas, con rostros surcados por las arrugas y los secretos. Me desplomé en una silla y, con la voz rota, les conté lo que acababa de subir a mi camión. Un viejo de barba canosa y ojos que habían visto demasiadas tragedias dejó su taza de café y me miró con una lástima que me heló la sangre más que el fantasma de la novia. Me explicó que en esa curva, hace más de 50 años, una pareja se despeñó la noche de su boda por culpa de un trailero que, vencido por el cansancio, invadió el carril contrario. Me dijo que ella no buscaba un aventón, que ella no quería llegar a ninguna parte. Muchacho, sentenció con un susurro que sonó a sentencia de muerte, en esa curva no se suben pasajeros, se suben advertencias. Si la viste y se bajó, es porque tu hora está marcada en el asfalto, y ella solo vino a ver si eras tú el que ocuparía el siguiente lugar en el abismo. Salí de la fonda sintiendo que el mundo era irreal, una pesadilla de la que no podía despertar. El cansancio se había transformado en una lucidez maníaca. Decidí que no me quedaría allí, que vencería al destino llegando a mi destino antes del amanecer. Subí de nuevo al Kenworth, evitando mirar el asiento del copiloto, que aún conservaba la mancha de humedad y el olor a cementerio. Arranqué el motor y volví a la carretera, convencido de que la velocidad sería mi aliada. Pero la neblina se había vuelto negra, una oscuridad absoluta que mis faros no lograban perforar. Entonces, al entrar de nuevo en el tramo de las cumbres, el radio de banda civil empezó a emitir una estática violenta. Entre los ruidos de interferencia, una voz femenina, dulce y lejana, empezó a tararear una marcha nupcial distorsionada. Miré por el retrovisor y, por un segundo, vi dos luces blancas que no eran faros, sino los ojos de ella, reflejados desde el dormitorio trasero de mi propia cabina. Giré el volante con violencia por el susto, y fue entonces cuando lo comprendí todo. Frente a mí, no había carretera. No había asfalto. Solo estaba la misma figura blanca, parada en medio del camino, con los brazos abiertos como si esperara un abrazo. No hubo tiempo para frenar. No hubo tiempo para rezar. Sentí el vacío succionando las toneladas de metal de mi camión. Mientras caía al precipicio, el último sonido que escuché no fue el metal retorciéndose ni el estallido de los tanques de combustible, sino una risa suave y gélida justo al lado de mi oído. Y una mano fría como el mármol que se cerraba con fuerza sobre la mía en el volante. Mi historia termina aquí, en el fondo de un barranco que la niebla oculta perpetuamente, donde ahora yo también espero, sentado en el acotamiento, a que el próximo trailero cansado decida ser lo suficientemente amable como para abrirme la puerta. Mi nombre es Arturo y he pasado más de 25 años de mi vida convirtiendo el asfalto en mi único hogar verdadero. He visto amaneceres que parecen incendios celestiales y tormentas que parecen el fin del mundo, pero nada me preparó para lo que encontré en las entrañas del desierto de Sonora. Ser trailero no es solo un oficio, es una condena voluntaria a la soledad, un pacto que uno hace con el horizonte a cambio de libertad, aunque a veces esa libertad tenga un precio que se paga con el alma. Llevaba una carga pesada, toneladas de maquinaria industrial que hacían que mi motor rugiera con un esfuerzo titánico, mientras cruzaba esa extensión de tierra muerta que muchos llaman la superficie de la luna, porque allí, bajo la luz plateada de una luna llena y fría, el mundo parece carecer de vida, de color y de esperanza. Esa noche el aire estaba inusualmente quieto, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo terrible sucediera. El termómetro de la cabina marcaba 32 grados centígrados, pero dentro de mi pecho sentía un escalofrío que ningún aire acondicionado podría justificar. Manejar por el desierto de Sonora a las 2 de la mañana es una experiencia que te despoja de la cordura. La carretera se estira hasta el infinito y los cactus saguaro parecen centinelas petrificados que te observan pasar con una indiferencia milenaria. Yo iba concentrado, con las manos firmes en el volante de mi fiel compañero de 18 ruedas, escuchando el zumbido monótono de los neumáticos contra el pavimento, un sonido hipnótico que suele adormecer a los incautos.
pero que esa noche me mantenía en un estado de alerta eléctrica, casi animal. De pronto, un estruendo violento rompió la monotonía del viaje. Un golpe seco, masivo y brutal resonó en toda la estructura del camión. ¡Pum! El impacto fue tan fuerte que la cabina se tambaleó hacia la izquierda, obligándome a luchar con el volante para no salirme de la cinta asfáltica y terminar volcado en la arena. Mi primer pensamiento, dictado por la lógica de años de experiencia, fue que se había reventado un neumático o que algo se había soltado de la carga, pero el golpe no había venido de abajo, ni de atrás. Había venido de arriba. Fue como si un bloque de concreto de 1000 kilogramos hubiera caído del cielo directamente sobre el techo de metal, justo encima de mi cabeza. Frené instintivamente, pero antes de detener el vehículo por completo, una ráfaga de puro terror me paralizó el pie sobre el pedal. Miré hacia adelante, forzando la vista a través del parabrisas bañado por las luces altas. No había puentes peatonales en kilómetros, no había árboles de gran altura, no había pasos a desnivel ni formaciones rocosas que pudieran haber dejado caer algo. Estaba en mitad de una planicie absoluta, donde lo único más alto que el suelo era mi propia unidad. ¿Cómo era posible que algo hubiera impactado contra el techo con semejante fuerza? Fue entonces cuando el silencio que siguió al golpe fue reemplazado por un sonido que todavía me persigue en mis peores pesadillas, un rasguño metálico, lento y deliberado. Screech, screech. El sonido era agudo, como si unas uñas de acero estuvieran surcando la pintura y el metal de la cabina. No era el ruido de una rama o de un animal pequeño, era el sonido de algo pesado que buscaba desesperadamente un punto de apoyo. Algo que tenía garras lo suficientemente fuertes como para penetrar el blindaje de mi herramienta de trabajo. El miedo, ese miedo primitivo que te hace sudar frío y te acelera el pulso hasta que sientes que el corazón te va a estallar en la garganta, se apoderó de mí. No me atreví a frenar del todo. Algo en mi instinto de supervivencia me gritó que si el camión se detenía, aquello que estaba allá arriba tendría la oportunidad de bajar y encararme. Mantuve la velocidad en 80 kilómetros por hora, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. El rascado se volvió más rítmico, más agresivo. Podía sentir las vibraciones a través del techo, justo unos pocos centímetros por encima de mi coronilla. Era una presencia opresiva, una carga de maldad pura que parecía filtrarse por las juntas de las ventanas. De repente, el sonido se desplazó hacia el lado del copiloto. Moví mis ojos hacia el espejo lateral derecho, esperando no ver nada, rezando por estar sufriendo una alucinación producto del cansancio de 16 horas de ruta. Pero la realidad fue mucho más cruel. Asomándose por el borde superior de la cabina, vi una extremidad que desafiaba toda descripción biológica. Era una mano larga, extremadamente delgada, con una piel que parecía cuero quemado o ceniza endurecida. Tenía 5 dedos desproporcionados, terminados en garras negras que brillaban bajo el reflejo de las luces de posición. Lo más aterrador no era su tamaño, sino sus articulaciones, se doblaban hacia atrás, con movimientos espasmódicos, invertidos, como si no tuviera huesos, sino una estructura de alambres retorcidos. La mano tanteó el aire con una inteligencia malévola, buscando la manija de la puerta. Vi cómo las uñas raspaban el vidrio de la ventana, dejando marcas blancas en el cristal templado que yo creía irrompible. Un grito mudo se quedó atrapado en mi pecho. Aceleré a fondo, metiendo las velocidades con una urgencia que hizo que el motor emitiera un quejido de agonía. El velocímetro subió a 100, 110, 120 kilómetros por hora. El camión vibraba violentamente bajo el exceso de velocidad y el peso de la carga, pero al pasajero del techo no parecía importarle. Escuché un rugido sordo, una mezcla entre un siseo de serpiente y un gruñido gutural que vibró en los cristales. La otra mano apareció por el lado del conductor. Ahora tenía ambas puertas flanqueadas por esas garras infernales. El ser empezó a balancear el camión, usando su peso muerto para intentar desestabilizarme, como un depredador que juega con su comida antes de darle el golpe de gracia. Empecé a rezar, a gritar nombres de santos que no recordaba desde mi infancia, mientras mis ojos buscaban desesperadamente cualquier señal de civilización. El desierto parecía haberse tragado el resto del mundo.
El radio de banda civil solo emitía una estática blanca, un ruido ensordecedor que por momentos parecía formar palabras en un idioma olvidado y blasfemo. Cada vez que intentaba pedir auxilio, la estática se volvía más fuerte, convirtiéndose en un chillido que me lastimaba los oídos. Estaba solo. Estaba completamente solo con esa cosa que seguía intentando abrirse paso hacia el interior de mi cabina. Divisé a lo lejos las luces de una pequeña estación de servicio, una de esas paradas solitarias que solo sirven para abastecer a los viajeros más desesperados. No me importó el riesgo de chocar o de destrozar los neumáticos, entré al área de descanso derrapando, dejando una estela de humo y caucho quemado. En cuanto las luces de mercurio de la estación iluminaron el camión, el peso sobre el techo pareció evaporarse. Escuché un último rasguño violento, seguido de un salto pesado que se perdió en la oscuridad de los matorrales circundantes. Detuve el camión frente a las bombas de gasolina, con el motor humeante y mi respiración saliendo en espasmos violentos. Me quedé encerrado por lo que parecieron horas, con la llave de cruz en la mano, esperando que la puerta se abriera en cualquier momento. El despachador de la estación, un hombre flaco con cara de haber visto demasiadas cosas raras, se acercó lentamente a mi ventana. Cuando finalmente bajé el vidrio unos centímetros, él no me preguntó qué necesitaba. Simplemente señaló el techo de mi camión con un dedo tembloroso y una expresión de horror absoluto. Bajé de la cabina con las piernas de gelatina, apoyándome en el tanque de diésel para no caer. Al subirme a la defensa y mirar la parte superior de la unidad, mi sangre se convirtió en granizo. No eran simples rasguños. El acero del techo estaba desgarrado en 4 surcos profundos, de casi 5 centímetros de profundidad cada uno, como si un animal prehistórico hubiera intentado abrir una lata de conservas con una fuerza sobrehumana. Había mechones de un pelaje ralo, negro y rígido atrapados en las rebabas del metal, y un líquido viscoso, de un color amarillo enfermizo, goteaba sobre el parabrisas. El despachador me susurró con voz quebrada que yo no era el primero que llegaba así, pero que era el primero que llegaba vivo. Me dijo que esa cosa no era un animal, sino algo que el desierto había engendrado hace siglos y que odiaba el ruido del progreso que cruzaba sus dominios. Intenté calmarme, pensando que el encuentro había terminado, que la luz de la estación me protegía. Pero mientras el hombre llenaba el tanque, me di cuenta de algo que me heló el alma. El líquido amarillo no estaba solo en el techo. Había un rastro de esas gotas viscosas que entraba directamente por las rejillas de ventilación de mi dormitorio trasero. Un hedor a carne podrida y azufre empezó a emanar del interior de la cabina, de esa zona oscura detrás de mi asiento donde yo solía descansar. Lentamente, giré la cabeza hacia el dormitorio. Las cortinas estaban cerradas, pero pude ver un bulto pesado hundiéndose en el colchón, y 2 ojos amarillos, carentes de párpados y llenos de una sed de sangre infinita, me observaban desde la penumbra. El pasajero no se había ido al desierto. Había encontrado la forma de entrar mientras yo estaba distraído por el pánico. Intenté abrir la puerta para escapar, pero sentí como una de esas manos de articulaciones invertidas se cerraba sobre mi hombro con la fuerza de una prensa hidráulica. El despachador gritó y corrió hacia la oficina, cerrando la puerta con llave y apagando las luces de la estación, dejándome a oscuras con mi captor. Lo último que vi antes de que la oscuridad total me tragara fue el reflejo de mis propios ojos en el espejo, llenos de un terror absoluto, mientras el ser me arrastraba lentamente hacia el fondo de la cabina. Mi camión, mi refugio de tantos años, se convirtió en mi ataúd de 18 ruedas. A la mañana siguiente, el camión fue encontrado encendido, con el motor marchando en vacío hasta agotarse, pero en la cabina no había rastro de Arturo. Solo las 4 marcas en el techo y un asiento del conductor empapado en un líquido amarillo que olía a muerte antigua. Mi nombre es Ricardo y he pasado más de 30 años de mi vida viendo el mundo a través de un parabrisas manchado de insectos y polvo, recorriendo las venas de asfalto que conectan este país. Ser trailero no es solo un trabajo, es una forma de aislamiento elegida, una danza constante con el cansancio y la hipnosis de las líneas blancas que se pierden en el horizonte. He visto cosas que la mayoría de la gente solo imagina en sus peores pesadillas, desde luces que bailan en los cerros hasta figuras que se desvanecen antes de ser alcanzadas por los faros.
Pero nada de lo que viví en mis primeras décadas me preparó para la noche en que mi curiosidad y una aguja de combustible descendente me condenaron para siempre. La carretera es un lugar donde el tiempo no siempre corre en línea recta, y a veces, si tienes la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, puedes terminar cruzando una frontera invisible hacia un pasado que se niega a morir. Aquella noche, el desierto parecía más hambriento que de costumbre, una negrura absoluta que se tragaba la luz de mis lámparas de halógeno apenas a unos metros de distancia. Llevaba horas recorriendo un tramo solitario de la carretera federal, uno de esos donde las señales de radio se convierten en estática y el único sonido es el rugido monótono del motor diésel. Miré el tablero y sentí que un nudo de ansiedad se apretaba en mi garganta, el indicador de combustible estaba en el límite inferior y la luz de reserva llevaba encendida al menos unos 40 minutos. Sabía que no había ninguna ciudad importante en los próximos 100 kilómetros y la idea de quedarme varado en mitad de la nada, con una carga valiosa y sin señal de celular, me ponía los pelos de punta. Estaba a punto de aceptar mi destino y orillarme para esperar el amanecer cuando, de repente, una luz tenue y amarillenta apareció en la distancia, parpadeando como un faro moribundo entre la calima del desierto. A medida que me acercaba, la silueta de una vieja estación de servicio empezó a cobrar forma. Tenía un aspecto anacrónico, como si hubiera sido arrancada de una fotografía de los años 70. Las bombas de gasolina eran cuadradas, oxidadas y con contadores analógicos de rodillo que parecían haber dejado de girar hacía décadas. Un letrero de neón con el logotipo antiguo de Pemex zumbaba con un ruido eléctrico irritante, proyectando sombras alargadas que bailaban sobre el pavimento agrietado. No había otros autos, ni señales de vida moderna, solo el silencio del desierto y ese resplandor enfermo. Me detuve frente a una de las bombas, sintiendo un alivio inmediato que pronto fue reemplazado por una extraña sensación de pesadez en el aire, como si la atmósfera estuviera estancada, cargada de una humedad que no debería existir en esa zona árida. De la pequeña oficina de cristal sucio salió un hombre. Vestía un uniforme de color gris, tan manchado de grasa y hollín que era difícil distinguir el tejido original. Caminaba con una rigidez antinatural, arrastrando un poco el pie izquierdo sobre la grava. Cuando llegó a mi ventana, bajé el vidrio y el olor me golpeó de inmediato. Era una mezcla de gasolina rancia, ozono y algo dulce, un aroma que recordaba a las flores que se dejan pudrir en un jarrón de cementerio. No me miró a los ojos en ningún momento. Su rostro estaba sumergido en la sombra de una gorra raída y su piel, lo poco que alcanzaba a ver bajo la luz intermitente, tenía la textura del papel pergamino. Con una voz que sonaba como el roce de dos piedras, solo dijo que el pago debía ser exclusivamente en efectivo. No cuestioné nada, solo quería llenar el tanque y largarme de ese lugar que me erizaba la piel. Le entregué un billete de 500 pesos. Él lo tomó con unos dedos largos y amarillentos, cuyos movimientos eran lentos y deliberados, casi como si estuviera aprendiendo a usar sus manos en ese mismo instante. Lo vi manipular la manguera y escuché el flujo del combustible entrando en el depósito de mi camión. Durante esos minutos, el mundo pareció detenerse. No se escuchaba ni un solo grillo, ni el viento golpeando la maleza, era un vacío absoluto. El hombre terminó su labor, colgó la manguera y se acercó de nuevo para entregarme el cambio. Me dio unos billetes doblados y algunas monedas frías, girándose de inmediato para regresar a las sombras de su oficina sin decir una sola palabra de despedida. Arranqué el motor con una urgencia que rayaba en el pánico y salí de allí quemando llanta, sin mirar atrás, sintiendo que los ojos de ese lugar se clavaban en mi nuca. Conduje durante unos 20 minutos, tratando de que mi respiración volviera a la normalidad y convenciéndome de que solo era el cansancio jugándome una broma pesada. Sin embargo, al encender la luz de la cabina para organizar mi cartera, noté algo extraño. El cambio que me había dado el despachador se sentía diferente en mis manos. Al desplegar los billetes bajo la luz interior, mi corazón dio un vuelco. No eran billetes de curso legal, eran papeles antiguos, desgastados, con diseños que no se veían en la circulación desde hacía más de 40 años. Peor aún, al hacer la cuenta mental, me percaté de que me faltaba una cantidad considerable. La indignación, mezclada con una terquedad nacida del agotamiento, superó a mi miedo por un momento.
No iba a permitir que me estafaran en un lugar tan decrépito. Frené en seco, hice una maniobra arriesgada en la carretera desierta y emprendí el regreso hacia la estación. El camino de vuelta se me hizo eterno, pero estaba seguro de mis puntos de referencia. Sabía exactamente dónde había girado. Sin embargo, cuando llegué al punto geográfico donde debería haber estado la estación de servicio, mis faros no iluminaron ninguna estructura de cemento ni luces de neón. Lo que encontré me obligó a frenar de forma tan violenta que la carga se sacudió en el remolque. Donde antes había bombas de gasolina y una oficina, ahora solo había un terreno baldío devorado por la maleza seca y los restos calcinados de una estructura que el tiempo y el fuego habían reclamado. Me bajé del camión con las piernas temblando, empuñando una linterna potente, negándome a creer lo que mis ojos veían. Caminé entre los escombros, el olor a ceniza vieja todavía impregnado en el ambiente. Al llegar al lugar exacto donde me había estacionado minutos antes, vi algo que me hizo caer de rodillas. En el suelo, justo donde el despachador había estado parado, estaba el billete de 500 pesos que yo le había entregado. Pero no era el billete nuevo y crujiente que yo recordaba, estaba podrido, cubierto de una capa de moho negro y tan desintegrado que parecía haber pasado décadas expuesto a las inclemencias del tiempo y la humedad. Al levantarlo con la punta de los dedos, se deshizo en un polvo grisáceo que el viento se llevó de inmediato. Mi mente se negaba a procesar la lógica de lo que estaba ocurriendo. No había pasado ni media hora. Un presentimiento horrible me hizo correr de vuelta hacia la cabina del camión. Miré el tablero de instrumentos y sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies. El medidor de combustible, que yo mismo había visto subir hasta el máximo bajo la supervisión de aquel hombre gris, ahora marcaba un vacío absoluto. La aguja estaba más abajo que cuando encontré la estación por primera vez. De repente, el motor tosió, emitió un estertor metálico y se apagó por completo, dejando el camión sumergido en una oscuridad que parecía tener peso físico. El silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba roto por un sonido que venía del exterior, un arrastrar de pies sobre la grava que se acercaba lentamente desde las ruinas calcinadas. Encendí la linterna y apunté hacia el frente. A través del parabrisas, vi cómo la figura del despachador empezaba a materializarse entre los escombros, pero ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. Su uniforme gris colgaba de un cuerpo que era poco más que un esqueleto carbonizado, y sus ojos eran dos cuencas vacías que emitían un calor rojo, como brasas que se niegan a extinguirse. Me di cuenta entonces, con una claridad brutal, de que no me había dado mal el cambio por error. Me había marcado. Aquel lugar se había quemado en 1985, llevándose la vida de todos los que allí trabajaban en una explosión que nunca fue explicada, y desde entonces, la estación aparecía solo para aquellos que, como yo, estaban lo suficientemente desesperados como para entregar algo de su propia realidad a cambio de una ilusión. Intenté cerrar las puertas, pero el sistema neumático no respondía sin el motor encendido. La figura llegó a la puerta del conductor y puso su mano carbonizada sobre el vidrio, que empezó a agrietarse bajo un calor sobrenatural. No quería mi dinero, ni quería ayudarme a seguir mi camino. Quería que me uniera a la guardia eterna en ese pedazo de asfalto olvidado por Dios. Lo último que recuerdo antes de que el cristal estallara en 1000 pedazos fue el sonido del rodillo de la bomba de gasolina girando frenéticamente en la distancia, marcando números que no se detenían. Contando los segundos que me quedaban de existencia antes de convertirme en otra sombra más que espera a un trailero cansado en la estación que no existe. Mi camión sigue allí, estacionado perfectamente a la orilla de la carretera, vacío, con el tanque lleno de una arena negra que nadie puede explicar. Mi nombre es Sergio y he pasado más de 15 años de mi vida confinado en la cabina de un camión, recorriendo las venas de asfalto que atraviesan la Sierra Madre. Para muchos, el rugido del motor y el silbido del viento son ruidos molestos, pero para mí eran la única compañía constante en una existencia marcada por la soledad y los horizontes lejanos. Siempre me consideré un hombre de nervios templados, alguien que no se inmuta ante las sombras que bailan en las orillas de la carretera o las luces extrañas que a veces surcan el cielo nocturno. Sin embargo, lo que me ocurrió en la carretera federal número 45 cambió mi percepción de la realidad para siempre,
recordándome que hay frecuencias en este mundo que nunca deberían ser sintonizadas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando el cansancio empezó a pesarme en los hombros como si llevara la carga de 10 camiones juntos. La noche era inusualmente clara, pero el silencio en la radio de Banda Civil era absoluto, algo extraño para una ruta tan transitada por mis colegas. Decidí encender el equipo para buscar alguna voz amiga que me ayudara a mantenerme despierto. Al girar la perilla del canal 19, lo único que recibí fue una ráfaga de estática blanca, un siseo eléctrico que parecía imitar el sonido de 1000 serpientes. Estaba a punto de apagarlo cuando, entre el ruido, una voz emergió con una claridad escalofriante. No era la voz de un trailero, sino un tono monótono, gélido y desprovisto de cualquier emoción humana. El locutor anónimo no hablaba con nadie, simplemente narraba. Al principio pensé que era una interferencia de alguna estación local, pero la sangre se me congeló en las venas cuando escuché las palabras con nitidez. La voz dijo que el conductor del camión rojo acababa de soltar el volante con la mano izquierda para tallarse el ojo derecho. Me quedé petrificado. Yo conducía un vehículo de ese color y acababa de hacer exactamente eso. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Miré por los espejos retrovisores buscando otro camión, algún vehículo que me estuviera siguiendo de cerca, pero la carretera estaba completamente desierta en ambos sentidos. No había ni una sola luz en kilómetros a la redonda, solo la negrura total del desierto. La voz continuó, ahora con un ritmo más acelerado. Dijo que Sergio estaba empezando a sudar a pesar del aire acondicionado y que su corazón latía a 110 pulsaciones por minuto. El pánico empezó a nublar mi juicio. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Cómo podía verme en la oscuridad de la cabina? Apagué la radio con un movimiento brusco, pero el siseo no se detuvo. La voz siguió saliendo de las bocinas, incluso con el equipo desconectado de la corriente. Dijo que el conductor intentaba apagar la radio sin éxito y que ahora buscaba desesperadamente su teléfono celular con la mano derecha, hurgando entre los asientos. Solté el teléfono como si quemara, la precisión de la narración era quirúrgica, imposible. Lágrimas de puro terror empezaron a rodar por mis mejillas mientras aceleraba, queriendo escapar de esa presencia invisible que me diseccionaba en tiempo real. La voz se volvió más profunda, casi vibrante, resonando en los cristales de la cabina. Dijo que Sergio estaba mirando ahora hacia el espejo retrovisor interno, temiendo lo que podría encontrar en la oscuridad del camarote trasero. Mis ojos, traidores a mi voluntad, se desviaron hacia el espejo. Al principio no vi nada, pero la voz sentenció que el conductor vería pronto una mano larga y pálida emergiendo de entre las cortinas del dormitorio. En ese instante, vi un movimiento sutil en el reflejo, una sombra que cobraba forma humana justo detrás de mi asiento. El horror fue absoluto. La voz narró que el conductor iba a perder el control del volante al intentar girarse para enfrentar a lo que estaba detrás de él. En un acto de desesperación maníaca, solté la dirección y me abalancé hacia las cortinas, pero no había nadie físico allí, solo un vacío helado que olía a ozono y a muerte antigua. La voz, ahora con un tono de triunfo macabro, gritó que el camión de 18 ruedas estaba a punto de saltar el guardarraíl en la curva del kilómetro 72. Sentí el impacto violento contra el metal y la sensación de ingravidez mientras el pesado vehículo se precipitaba hacia el abismo. Lo último que escuché antes de que el mundo se volviera negro fue la radio informando, con una calma aterradora, que Sergio moriría al instante al ser aplastado por la carga. Y que su alma quedaría atrapada para siempre en la frecuencia de la estática, esperando al próximo conductor que se atreviera a encender la radio en la soledad de la madrugada. Mi nombre es Mateo y he pasado más de 30 años de mi vida entregado al asfalto, viendo cómo las carreteras se tragan mis mejores años entre el humo del diésel y la soledad de las cabinas. He manejado todo tipo de unidades, desde viejos camiones de carga hasta los más modernos de 18 ruedas, y siempre me jacté de ser un hombre pragmático. Alguien que no cree en cuentos de aparecidos ni en las leyendas que mis colegas cuentan para matar el tiempo en las paradas. Sin embargo, lo que viví hace apenas unos meses, en un trayecto que debía ser rutinario desde la costa hasta el centro del país, destruyó cada una de mis certezas y me dejó convertido en una sombra de lo que solía ser.
La carretera no solo es una ruta de transporte, a veces, es un conducto para cosas que no pertenecen a este plano, y yo, por un puñado de billetes, acepté ser su chofer. Todo comenzó en un muelle industrial privado, un lugar que no figuraba en mis mapas habituales y donde el aire olía a salitre y a algo metálico, casi como sangre seca. El cliente era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje oscuro impecable que desentonaba con la suciedad del puerto, y que se negó a darme su nombre o a mirarme directamente a los ojos. Me entregó un sobre con 50,000 pesos en efectivo como adelanto y una sola instrucción que grabó en mi mente con una voz gélida. El contenedor estaba sellado con 3 candados de alta seguridad y bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que sucediera, debía romper los sellos o detenerme antes de llegar a mi destino. La carga figuraba en los papeles como equipo médico de alta sensibilidad, pero el peso no coincidía con nada que yo hubiera transportado antes, se sentía denso. Como si el centro de gravedad del remolque tuviera una voluntad propia. Emprendí el viaje cerca de las 11 de la noche. La ruta estaba despejada y el motor de mi unidad roncaba con una potencia reconfortante mientras atravesaba las zonas desérticas. Sin embargo, al cruzar la marca del kilómetro 142, el ambiente dentro de la cabina cambió drásticamente. El estéreo empezó a emitir una estática sorda y el aire acondicionado, a pesar de estar apagado, comenzó a soplar un viento helado que me erizaba la piel. Fue entonces cuando escuché el primer sonido proveniente del contenedor. No fue un golpe seco ni el movimiento de una caja mal asegurada. Fue un rasguño largo, lento y deliberado, como si alguien estuviera pasando las uñas con fuerza contra la pared interna del acero. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de convencerme de que era solo una vibración de la carretera o alguna pieza suelta que se rozaba con el movimiento. 5 minutos después, el rasguño se convirtió en un golpe rítmico. Pum, pum, pum. Era el sonido inconfundible de un puño humano golpeando el metal. Mi respiración se volvió errática y sentí como el sudor frío empapaba mi espalda. Me dije a mí mismo que era imposible, que el contenedor había sido sellado al vacío y que nadie podría sobrevivir allí dentro ni siquiera 10 minutos. Pero entonces llegaron las súplicas. Al principio fueron susurros, voces distorsionadas que parecían filtrarse a través de las rendijas del aire acondicionado. «Ayúdame, Mateo», decía una voz que sonaba aterradoramente parecida a la de mi madre, fallecida hacía más de 15 años. «Hace mucho frío aquí dentro, por favor, abre la puerta». El terror que sentí en ese momento fue tan intenso que estuve a punto de perder el control del volante y estrellarme contra el acotamiento. Las voces se multiplicaron. Ya no era solo una, sino un coro de agonía que llenaba el espacio de la cabina. Escuchaba llantos de niños, gritos de hombres desesperados y el sonido de uñas rompiéndose contra el metal en un intento frenético por escapar. El remolque empezó a sacudirse violentamente de lado a lado, como si la carga viva que llevaba dentro estuviera luchando por liberarse de su prisión de acero. «Solo un sello, Mateo, solo rompe uno de los 3 sellos y el dolor terminará», gritaba otra voz, esta vez una voz profunda y gutural que no tenía nada de humana. La curiosidad y la piedad empezaron a librar una batalla brutal contra mi sentido común. El ruido era ensordecedor, un estruendo de metal retorciéndose y súplicas desgarradoras que me hacían dudar de mi propia cordura. Vencido por el horror y la culpa de pensar que quizá estaba transportando personas reales que morían asfixiadas, decidí ignorar la advertencia del cliente. Me orillé en un tramo de la carretera donde no había ninguna luz artificial, solo la claridad pálida de una luna llena que parecía observarme con juicio. Bajé del camión con las piernas temblando y tomé una cizalla pesada de mi caja de herramientas. Al acercarme a la parte trasera del remolque, el silencio fue absoluto. Los gritos y los golpes cesaron en el instante en que puse un pie en el asfalto. El frío que emanaba del contenedor era tal que mis dedos se pegaban al metal de los candados. Con un esfuerzo sobrehumano, corté el primer sello de seguridad. Un suspiro colectivo, largo y aliviado, escapó desde las juntas de la puerta trasera. Fue un sonido que me heló la sangre, pero ya no podía dar marcha atrás. Corté el segundo sello y el tercer candado cayó al suelo con un estrépito que resonó en todo el desierto. Puse mi mano sobre la palanca de apertura y, justo antes de tirar,
escuché una voz final, una que no venía de adentro del contenedor, sino de mi propio radio de banda civil que se había encendido solo en la cabina. No lo hagas, Mateo, ellos no quieren salir, quieren que entres. El miedo me paralizó, pero el mecanismo de la puerta ya se había activado. Las pesadas hojas de acero se abrieron con un chirrido violento, revelando una oscuridad que parecía ser más densa que la noche misma. El contenedor estaba completamente vacío. No había cajas, ni equipo médico, ni personas. Solo había una negrura absoluta que parecía absorber la luz de mi linterna. Pero mientras miraba ese vacío, me di cuenta de algo aterrador. Mi propia sombra, proyectada por la luna contra el interior del remolque, empezó a moverse de forma independiente. Mi sombra se despegó de mis pies y caminó hacia el fondo del contenedor, mientras yo sentía que mi cuerpo perdía peso, como si mi esencia misma estuviera siendo succionada hacia ese agujero negro. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Una fuerza invisible me arrastró hacia el interior, y vi con horror cómo las puertas empezaban a cerrarse solas, impulsadas por unas manos pálidas y largas que emergían de la nada. Lo último que vi antes de que el último rayo de luz desapareciera fue mi propio camión arrancando y alejándose por la carretera. En el asiento del conductor, vi mi propia figura, un doble exacto de mí mismo que sostenía el volante con una sonrisa macabra y ojos que brillaban con un fuego infernal. Yo me quedé atrapado en ese contenedor sellado, convirtiéndome en una más de las voces que ahora suplican a través del metal cuando el próximo trailero se detiene por curiosidad. Mi tragedia no fue morir, sino ser reemplazado por lo que transportaba. Ahora soy yo quien rasguña el acero, esperando que alguien más, movido por la piedad o la avaricia, cometa el error de romper los 3 sellos en la soledad de la madrugada. Me llamo Julián y he pasado más de 20 años de mi vida devorando el asfalto de las carreteras nacionales, sintiendo el rugido del motor bajo mis pies como si fuera el latido de mi propio corazón. He transportado de todo, desde maquinaria pesada hasta productos químicos, y siempre me jacté de ser un hombre de nervios de acero. Alguien que no se deja amedrentar por la soledad de la madrugada ni por las historias que los viejos traileros cuentan en los paraderos de mala muerte. Para mí, la carretera era simplemente un camino de brea y cemento, un lugar donde la lógica y la mecánica mandaban sobre cualquier fantasía. Sin embargo, todo lo que creía saber sobre la realidad se desmoronó la noche en que me encontré de frente con la oscuridad absoluta en el kilómetro 13, un tramo que ahora maldigo con cada fibra de mi ser. Aquella noche la neblina era tan espesa que parecía algodón húmedo pegándose al parabrisas, obligándome a reducir la velocidad a pesar de que llevaba un retraso de 2 horas en mi entrega. Mi unidad, un imponente 18 ruedas que solía dominar cualquier terreno, se sentía extrañamente pesada, como si arrastrara un peso invisible que no figuraba en la hoja de carga. Me encontraba cruzando una zona boscosa donde el silencio solo era interrumpido por el siseo de los frenos de aire y el goteo constante de la humedad. Fue entonces cuando, a través del espejo retrovisor izquierdo, percibí una sombra que se movía a una velocidad imposible. Al principio pensé que era un efecto de la fatiga, una mala jugada de mis ojos cansados tras 14 horas de jornada continua, pero el movimiento era demasiado fluido, demasiado real para ser un simple espejismo. Al aproximarme a la señal que indicaba el inicio del kilómetro 13, una sensación de frío glacial invadió la cabina, ignorando por completo la calefacción que llevaba al máximo. Fue en ese preciso instante cuando lo vi por primera vez. No era un perro común, era una bestia de proporciones antinaturales, con un pelaje tan negro que parecía absorber la escasa luz de mis faros. Corría a la par de mi cabina, manteniendo el ritmo sin el menor esfuerzo aparente. Lo que más me heló la sangre no fue su tamaño, comparable al de un ternero joven, sino sus ojos. Eran 2 orbes de un rojo incandescente, como brasas sacadas del mismo infierno, que me observaban con una inteligencia maligna y depredadora. No había jadeo, no había ruido de patas sobre el pavimento, solo esa mirada fija que parecía estar contando los segundos que me quedaban de vida. Traté de acelerar, buscando dejar atrás a esa aparición, pero el motor de mi camión comenzó a fallar de una manera que nunca antes había experimentado. Las revoluciones caían drásticamente y un olor a azufre y carne quemada inundó el habitáculo, asfixiándome.
El perro negro dio un salto prodigioso y se posicionó justo en el centro del carril, a unos 50 metros por delante de mí. Se detuvo en seco y se sentó, como si estuviera esperando a que la tragedia se consumara por sí sola. Mi instinto me gritó que no frenara, que lo embistiera si era necesario, pero algo en lo profundo de mi mente me decía que golpear a esa criatura sería como chocar contra un muro de granito sólido. El sudor frío me recorría la espalda mientras mis manos se aferraban al volante con una fuerza tal que mis nudillos se pusieron blancos. Recordé entonces las historias de mis compañeros sobre el perro negro del kilómetro 13, advertencias que siempre ignoré con una sonrisa burlona. Decían que su aparición no era una coincidencia, sino un veredicto. Si lo veías a tu lado, era una advertencia, si se ponía frente a ti, el destino ya estaba sellado. Intenté activar la radio para pedir ayuda, para escuchar la voz de otro ser humano que me devolviera la cordura, pero solo obtuve una estática violenta. Un chirrido que por momentos parecía formar palabras en un idioma antiguo y olvidado. El tiempo parecía haberse detenido en ese tramo de carretera, convirtiendo el espacio entre el kilómetro 12 y el 13 en un purgatorio personal del cual no había salida posible. De repente, la bestia se puso de pie y soltó un aullido que no sonó como el de un animal, sino como el lamento de 1000 almas condenadas. En ese momento, las luces de mi tablero comenzaron a parpadear frenéticamente y los frenos simplemente desaparecieron bajo mi pie. El pedal se hundió hasta el fondo sin ofrecer resistencia alguna. El camión, con sus más de 40 toneladas de peso, comenzó a ganar velocidad en una pendiente que yo no recordaba que existiera en ese tramo. El perro negro comenzó a correr nuevamente, pero esta vez se cruzaba de un lado a otro frente a mi defensa, guiándome hacia el borde del precipicio que se ocultaba tras la densa niebla. La desesperación se apoderó de mí cuando vi que una curva cerrada se aproximaba y mis neumáticos empezaron a patinar sobre una mancha de aceite negro que parecía haber brotado del mismo asfalto. El perro se detuvo justo en el vértice de la curva y me miró por última vez. En esos ojos rojos vi el final de mi historia, vi la ausencia de mañana y comprendí que yo ya no era el conductor, sino el pasajero de mi propia muerte. El volante se bloqueó por completo, impidiéndome cualquier maniobra de salvación. El rugido del viento y el crujir del metal al chocar contra la valla de contención fue lo último que escuché con claridad. Mientras el camión se precipitaba al vacío, dando vueltas en una danza mortal de hierro y cristal, el tiempo se estiró de forma agónica. Vi cómo el parabrisas estallaba en 1000 pedazos que flotaban a mi alrededor como estrellas fugaces antes de que la oscuridad absoluta me reclamara. En mi último aliento, antes de que el impacto final apagara mi conciencia, juraría que vi la silueta del enorme can asomada al borde del abismo. Observando cómo mi vida se extinguía entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue mi orgullo. No hubo dolor, solo la certeza aterradora de que ahora yo también formaría parte de las sombras que habitan el kilómetro 13, esperando al próximo conductor que se atreva a desafiar la noche. Me llamo Ricardo y llevo más de 15 años recorriendo las arterias de asfalto que conectan el norte de México con el resto del país. He visto de todo en las rutas, desde luces extrañas en el desierto de Sonora hasta accidentes que desafían cualquier explicación lógica, pero siempre me consideré un hombre pragmático. Alguien que confía más en la presión de los neumáticos y en el nivel del aceite que en las supersticiones de paradero. Sin embargo, lo que me ocurrió en la carretera que cruza el espinazo de la Sierra Madre, entre Saltillo y Matehuala, cambió mi percepción de la soledad para siempre. Aquella noche, el aire estaba inusualmente pesado y el cielo, carente de estrellas, parecía una mortaja de terciopelo negro sobre mi unidad de 18 ruedas. Todo comenzó poco después de las 2 de la mañana, cuando el cansancio empezaba a punzarme los párpados como pequeñas agujas de fuego. Me encontraba en un tramo donde la señal del teléfono desaparece por completo y el único sonido es el zumbido constante de los neumáticos sobre el pavimento desgastado. Para mantenerme despierto, ajusté el espejo retrovisor central, ese que permite ver hacia el interior de la cabina y la zona del camarote que tengo justo a mis espaldas. Fue un movimiento rutinario, casi mecánico, pero el corazón me dio un vuelco violento cuando, por una fracción de segundo, creí ver una sombra moviéndose sobre la litera trasera. Me froté los ojos, culpando a la fatiga, y volví a mirar. La pequeña cortina que separa el asiento del dormitorio estaba ligeramente abierta,
revelando un espacio que debería haber estado vacío, pues yo viajaba solo. Traté de convencerme de que era el juego de las luces de algún vehículo lejano o simplemente el movimiento de mis propias pertenencias debido a las vibraciones del motor. Sin embargo, una sensación de frío ártico comenzó a filtrarse desde la parte trasera de la cabina, ignorando el calor que emanaba del tablero. Miré de nuevo por el espejo, esta vez con una fijeza obsesiva, y mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sentí el crujir de mis propias articulaciones. Allí, bajo la tenue luz roja de los indicadores del tablero, vi claramente el bulto de un cuerpo humano recostado en mi cama. Estaba de espaldas a mí, cubierto por la manta que yo mismo había doblado antes de salir, pero podía ver el sutil subir y bajar de lo que parecía ser una respiración pausada y pesada. El pánico es un veneno que corre lento por las venas antes de paralizar el juicio. Mi primer instinto fue frenar en seco y salir corriendo de la unidad, pero me encontraba en una zona de curvas cerradas y desfiladeros profundos donde detener un monstruo de varias toneladas significaba un suicidio seguro. Decidí, con el valor que da la desesperación, encender la luz interior de la cabina para disipar aquel delirio. Al extender la mano y accionar el interruptor, la luz iluminó cada rincón del habitáculo y al mirar por encima de mi hombro hacia atrás, no vi absolutamente nada. El camarote estaba impecable, la manta seguía doblada de forma triangular y no había rastro de presencia humana alguna. Suspiré con un alivio que me duró apenas 3 segundos. Al apagar la luz y volver a centrar mi vista en el camino, mis ojos regresaron involuntariamente al espejo retrovisor. El horror que sentí fue tan intenso que se manifestó como un sabor metálico en mi boca. La figura no solo había regresado, sino que ahora estaba sentada en el borde de la litera, justo detrás de mi asiento de conductor. En el reflejo del espejo podía ver su silueta encorvada, pero lo más aterrador era que, al girar la cabeza físicamente hacia atrás, el espacio seguía vacío. Aquella entidad solo existía en el mundo de los reflejos. Era una presencia que desafiaba las leyes de la física, algo que habitaba en el cristal y que me observaba con una fijeza que podía sentir como un aliento gélido en la nuca. Intenté hablar, preguntar quién estaba ahí, pero mi voz se quedó atrapada en una garganta cerrada por el miedo. El motor del camión empezó a emitir un quejido agudo, como si el metal mismo estuviera sufriendo por la cercanía de aquel espectro. En el espejo, vi cómo la figura levantaba una mano pálida y larga, con dedos que terminaban en puntas afiladas y oscuras. Lentamente, la mano comenzó a subir hacia el respaldo de mi asiento. El reflejo me mostraba que sus dedos estaban a centímetros de tocar mi cuello, pero cuando yo miraba directamente al asiento, no había nada más que el aire viciado de la cabina. La dualidad de lo que veía y lo que sentía me estaba empujando al borde de la locura. A medida que avanzaba por el kilómetro 73, la neblina se cerró sobre la carretera como una pared de humo gris. En el espejo, la figura se inclinó hacia adelante, revelando un rostro que nunca podré olvidar. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas llenas de una oscuridad absoluta que parecía succionar la poca luz que quedaba. Y una boca cosida con hilos de un material negro que supuraba un líquido denso. En ese momento, la radio del camión se encendió sola, emitiendo una estática ensordecedora que de pronto se convirtió en un susurro gutural que repetía mi nombre una y otra vez. El camión empezó a ganar velocidad por sí solo, como si una voluntad externa hubiera tomado el control de los pedales. La figura en el espejo estiró ambos brazos y rodeó mi cuello. En el reflejo vi cómo sus dedos se hundían en mi garganta, y aunque físicamente no sentía el contacto de unas manos, mis vías respiratorias comenzaron a cerrarse de verdad. Empecé a asfixiarme, luchando por un aire que no llegaba, mientras mis ojos, fijos en el espejo, veían cómo la criatura me sonreía con aquella boca desgarrada. El camión, ahora a más de 120 kilómetros por hora, se dirigía directo hacia el vacío de un puente que aún no terminaban de reparar. No pude gritar, no pude frenar, solo pude ver por última vez mi propio reflejo, donde ya no estaba solo, sino fundido en un abrazo mortal con esa sombra que reclamaba mi lugar en el mundo de los vivos. El impacto fue un estallido de silencio y metal retorcido, un final que la carretera ya me había advertido y que yo, en mi arrogancia, decidí ignorar hasta que fue demasiado tarde.
Me llamo Esteban y he pasado más de 30 años de mi existencia entregado al asfalto, convirtiendo la cabina de mi camión en mi verdadero y único hogar. He recorrido cada rincón de este país, desde las costas bañadas por el salitre hasta las cumbres más gélidas de la sierra, y siempre creí que no había secreto en la carretera que yo no hubiera descifrado ya. Para un hombre como yo, el mundo se divide en tramos de asfalto, paradas de café y el ritmo hipnótico de los pistones trabajando bajo el capó. Sin embargo, lo que viví en aquella ruta olvidada, en esa franja de tierra que parece no pertenecer a ningún mapa conocido, es algo que ha fracturado mi cordura y que me obliga a contar esta historia antes de que el silencio me reclame por completo. Aquella noche comenzó como cualquier otra, con el cielo tiñéndose de un color violeta profundo que pronto se convirtió en una negrura absoluta. Me encontraba transportando una carga pesada de materiales de construcción por una ruta secundaria que me habían recomendado para evitar un bloqueo en la carretera principal. El reloj del tablero marcaba las 12 de la noche cuando crucé el límite de un estado que ya ni siquiera recuerdo con claridad. La neblina empezó a subir desde las cunetas, arrastrándose como dedos espectrales que buscaban aferrarse a mis neumáticos de 18 ruedas. Al principio, la soledad era mi única compañera, una vieja amiga a la que ya no temía, pero pronto esa tranquilidad se transformó en una inquietud punzante que me erizaba los vellos de los brazos. Fue después de recorrer unos 50 kilómetros por esa vía solitaria cuando lo vi por primera vez a través del espejo retrovisor izquierdo. Al principio era solo una mancha más oscura que la noche misma, una silueta imponente que se mantenía a una distancia prudencial detrás de mi remolque. No tenía luces, ni siquiera los reflejos tenues que suelen despedir los faros de un vehículo que viene detrás. Era un vacío andante, un bloque de sombras que cortaba el viento con una eficiencia sobrenatural. Ajusté mi espejo, pensando que la vibración del motor me estaba jugando una mala pasada, pero la silueta seguía allí, inamovible, como un depredador que acecha a su presa con una paciencia infinita. Traté de mantener la calma, recordándome que había muchos traileros imprudentes que circulaban sin luces para ahorrar batería o simplemente por negligencia, aunque en el fondo sabía que esa explicación no tenía sentido. Decidí aumentar la velocidad de mi unidad, pasando de los 80 a los 100 kilómetros por hora, esperando que el desconocido se quedara atrás o que, por el contrario, se decidiera a rebasarme. Para mi horror, la sombra respondió al instante. No hubo un rugido de motor, ni el silbido característico de un turbocompresor, simplemente, el camión oscuro cortó la distancia con una fluidez que desafiaba todas las leyes de la inercia. Ahora estaba a escasos 5 metros de mi defensa trasera, y pude notar que su tamaño era descomunal, mucho más grande que cualquier unidad comercial permitida por la ley. Busqué desesperadamente una salida, un paradero, una gasolinera o incluso un camino de tierra donde pudiese desviarme. Pero la carretera se había convertido en un corredor interminable flanqueado por muros de roca sólida a ambos lados. Miré el odómetro y me di cuenta de algo aterrador. A pesar de que llevaba acelerando a fondo durante más de 15 minutos, los números parecían estar congelados. El tiempo y el espacio se habían detenido en una sincronía macabra. Fue entonces cuando decidí encender el reflector de búsqueda que tengo instalado en la parte superior de la cabina, ese que uso para maniobrar en patios oscuros. Giré la palanca y proyecté un haz de luz blanca y potente directamente hacia el rostro de mi perseguidor. Lo que vi en ese instante me robó el aliento y me dejó un sabor a ceniza en la boca. El camión que me perseguía era una estructura de metal oxidado y retorcido, un modelo que parecía haber sido fabricado hace más de 70 años. Pero que lucía como si hubiera pasado un siglo bajo el agua o enterrado en una fosa común. La cabina estaba destrozada, con el parabrisas agrietado en 1000 pedazos que, extrañamente, no se caían. Pero lo más aterrador no era el estado del vehículo, sino el hecho de que dentro de la cabina no había nadie. El asiento del conductor estaba vacío, el volante se movía solo, girando con una precisión mecánica y siniestra, y los pedales parecían accionarse por una fuerza invisible. No era un camión conducido por un fantasma, era el camión mismo el que estaba vivo, una entidad de hierro y odio que me había marcado como su próxima víctima. El pánico se apoderó de mí y empecé a rezar oraciones que no recordaba desde mi infancia, mientras mis manos, empapadas en sudor frío, trataban de mantener el control de mi unidad. De pronto,
el camión de sombras empezó a golpearme por detrás. El impacto fue brutal, un estruendo de metal contra metal que hizo vibrar hasta el último tornillo de mi cabina. 1, 2, 3 impactos consecutivos, cada uno más fuerte que el anterior, buscando sacarme de la carretera. Lo más extraño es que mi remolque no sufría daños visibles, pero yo sentía el dolor de los golpes en mis propios huesos, como si mi cuerpo y mi máquina se hubieran fusionado en un solo organismo sufriente. Miré hacia adelante y vi con horror que la carretera empezaba a llenarse de más sombras. A lo lejos, otras siluetas de camiones antiguos, todos sin luces y sin conductores, empezaban a salir de la neblina para formar un convoy fantasmal. Eran 10, 12, quizás 20 unidades que avanzaban en una formación perfecta, cerrándome el paso por delante y por los costados. Me di cuenta de que no me estaban persiguiendo simplemente, me estaban arreando, guiándome hacia un destino que mi mente se negaba a procesar. El sonido de sus motores, que ahora empezaba a escucharse, no era un ruido mecánico, sino un lamento coral, un gemido de miles de voces atrapadas en el metal que clamaban por un nuevo compañero de desdicha. Intenté usar la radio de banda civil para pedir auxilio, gritando con una desesperación que me desgarraba la garganta. La única respuesta que obtuve fue una risa metálica y distorsionada que salía por los altavoces, seguida de una voz que parecía el crujir de una lápida moviéndose. Esa voz me susurró que en la carretera de las sombras no hay salidas, solo relevos, y que mi turno de conducir en la oscuridad eterna finalmente había llegado. En ese momento, el camión que me perseguía desde el principio se emparejó conmigo. Al mirar a través de mi ventanilla, vi que la puerta de esa unidad podrida se abría de par en par, invitándome a saltar, mientras una succión antinatural empezaba a arrastrarme fuera de mi propio asiento. Luché con todas mis fuerzas, aferrándome al cinturón de seguridad y al volante, pero el entorno comenzó a desvanecerse. El asfalto desapareció, reemplazado por un vacío grisáceo donde el único punto de referencia eran los faros ahora encendidos de los otros camiones, que brillaban con una luz amarillenta y enferma. Vi cómo mi propio cuerpo empezaba a volverse transparente, mis manos se tornaban pálidas y mis recuerdos se filtraban hacia el exterior como si fueran aceite quemado. El convoy de sombras se detuvo en seco en medio de la nada absoluta. El camión líder, una mole de hierro negro, se colocó frente a mí y, por primera vez, vi quién estaba al mando. Era una figura hecha de humo y cadenas que sostenía un libro de registros donde mi nombre aparecía escrito con letras de fuego. El final de mi viaje no fue un impacto espectacular ni una explosión de fuego, sino algo mucho más aterrador, la asimilación. Sentí como mi conciencia se fragmentaba y se repartía por cada una de las piezas de mi camión. Mis nervios se convirtieron en cables eléctricos, mi sangre en combustible diésel y mi corazón en el bloque del motor que nunca dejaría de latir. Ya no soy Esteban, el trailero que soñaba con jubilarse en una casa cerca del mar, ahora soy simplemente el vagón número 100 de un convoy que no tiene fin. Estoy condenado a recorrer esta ruta inexistente, persiguiendo a otros conductores incautos que se atreven a tomar el desvío equivocado en la noche. Si alguna vez vas por la carretera y sientes que una sombra sin luces se pega a tu defensa, si notas que el camino parece no tener fin y que la radio solo emite lamentos, no intentes acelerar ni busques una salida que ya no existe. Solo cierra los ojos y espera, porque el convoy de sombras siempre necesita nuevos conductores para su procesión interminable. Mi tragedia es ahora tu advertencia, y mi voz es el susurro que escucharás antes de que tu reflejo desaparezca para siempre del espejo retrovisor. La carretera me devoró, y ahora, en este purgatorio de aceite y acero, espero por ti para que ocupes el lugar que he dejado vacante en la retaguardia de este desfile de condenados. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima Noche Oscura.